¿no? Recordando lo que era el principio directamente de lo que es la modulación, es simplemente enviar la información desde el transmisor al receptor, ¿no? A través de lo que sería un canal de radiofrecuencia, ¿no? Eh, Vamos a modular para reducir tamaños de antenas, optimizar ancho de banda y proteger la información. La banda base que veíamos ayer es justamente la banda de frecuencias donde las señales pueden ser transmitidas, ¿no? Eh, Podemos decir que esta información puede ser analógica, puede ser digital. Y bueno, lo vamos a cambiar de posición, si ustedes gustan, lo vamos a desplazar. Las frecuencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de AM, estaríamos hablando de 550 a 1650 kilohercios, ¿no? Y estaríamos hablando de alrededor de 1 a 5 kilohercios, que sería la banda base, o también hablamos del ancho de banda, ¿no? En lo que es, por ejemplo, para comparar algún otro servicio de 88 a 108 MHz para lo que es FM, de 54 a 88 MHz para los canales de 2 al 6 en VHF y de 174 a 217 en MHz en UHF. ¿No? Estaríamos hablando de 470, 900, 800, prácticamente 900 megahercios, ¿no? Entonces, estaríamos tomando en cuenta una especie de traslado de la señal de lo que sería el lugar original donde estaba, sin modular, a la señal modulada que la estaríamos llevando más arriba. Entonces, estamos hablando de una especie de desplazamiento. Ahora, este proceso hemos dicho que se llama modulación, ¿no? Y vamos a modificar uno de los parámetros que en nuestro caso estaríamos trabajando con lo que es AM, ¿no? Que es justamente acá, ¿no? Fíjense que tendríamos portadoras analógicas o digitales, ¿no? Tenemos entre la parte AM, FM y PM, que estaríamos hablando de modulación, amplitud, frecuencia y fase. Podríamos tener la señal que es transmitida de forma digital, ahí estaríamos hablando de lo que es on-off keying o ASK, lo que sería BPSK o QPSK, por ejemplo, para lo que sería modulación digital en fase, y QAM para lo que sería modulación digital en amplitud y fase. Cuando hablamos de portadoras analógicas, tendríamos todas estas, ¿no? Cuando hablamos de portadoras digitales, es decir, que vamos a enviar pulsos, estaríamos hablando de amplitud de pulso, de el ancho del pulso o de la posición del pulso, ¿no? Ahora con modulación digital tendríamos PCM, DPCM y ADPCM, ¿no? Que eso lo van a ver más arriba. Entonces, hemos visto que directamente lo que vamos a hacer es un cambio en lo que sería la señal portadora, ¿no? Directamente estaríamos hablando de la amplitud y de la fase, ¿no? Entonces, la modulación, decíamos que era cambiar una de estas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a modificar lo que sería la amplitud entonces vamos a modularla directamente, ¿no? Donde nuestro voltaje, por ejemplo, que podríamos hablar en el tiempo, vamos a cambiarlo por un voltaje constante, que era el voltaje normal que teníamos, más el voltaje directamente de lo que sería la modulación entonces en amplitud, ¿no? Entonces, la frecuencia de la onda que va a modular tiene que ser mucho más baja que la frecuencia de la portadora, ¿no? Aunque hemos jugado con
con lo que es, por ejemplo, a ver qué es lo que pasa cuando nosotros le ponemos mayor frecuencia. Bueno, hemos visto que sería una cosa interesante y nuestro índice de modulación nos va a dar justamente ello, ¿no? La amplitud también, ¿no? El índice de modulación es comparar simplemente lo que sería la señal portadora en su amplitud con la señal modulante. Y esto hemos dicho que tenía que ser menor o en el peor caso igual que 1, ¿no? Entonces ahí tendríamos la separación de lo que sería la portadora respecto a lo que sería la amplitud de la portadora, ¿no? Si ustedes observan, aquí tendríamos una especie de envolvente, que es esta misma de acá, ¿no? Y en esta otra parte la tenemos dada la vuelta, ¿no? De tal manera que tendríamos una señal modulada en amplitud, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaríamos con un índice igual a 1, ¿no? Prácticamente, entonces, cuando llega a la amplitud máxima, aquí se vuelve 0, ¿no? Si fuera menor todavía, entonces tranquilamente esto se va a empezar a cruzar con esto y ahí vamos a perder la información de los lugares de cruce, ¿no? Y justamente nos dice que la señal modulada puede ser tomada en cuenta, ¿no? En ese sentido. En lo que se refiere al espectro, nosotros tendríamos una propiedad del tipo de sumatoria, ¿no? De tal manera que podemos separar, por ejemplo, lo que sería el espectro de la portadora de la banda lateral superior y de la banda lateral inferior. De tal manera que si nosotros lo vemos directamente, bueno, en este caso estamos hablando de solamente un tono, ¿no?, que estamos transmitiendo, estaríamos hablando de lo que es la frecuencia de la banda lateral inferior, la frecuencia de la banda lateral superior, ¿no?, donde estaría desplazada directamente de lo que sería nuestra frecuencia central, que sería la frecuencia de nuestra portadora. En el caso de AM estaríamos hablando que sería 2 veces la frecuencia máxima de nuestra señal modulante, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no?, el ancho de banda de AM en lo que se refiere al espectro. Si lo queremos representar como un vector o un fasor, ¿no?, nosotros podríamos tomar en cuenta directamente lo que sería nuestra modulación, o sea, nuestro ángulo modulante, digamos, que lo que va a hacer es directamente modificar al ángulo de la portadora. Y tendríamos que tomar en cuenta lo que sería justo el fasor, ¿no? Entonces, lo que se refiere a potencia, bueno, la potencia tendríamos integral de la señal al cuadrado entre la resistencia de carga. Y bueno, tendríamos entonces en realidad que la potencia se va a distribuir entre la potencia de la portadora, la potencia de la banda lateral superior y de la banda lateral inferior, ¿no? Entonces tendríamos que tomar en cuenta que si nosotros no tenemos una señal transmitida, bueno, la potencia total va a ser igual a la potencia de la portadora. Pero si llegáramos a tener un máximo, digamos, de 1, podríamos decir que, bueno, sería hasta 1,5 veces la señal de la portadora, ¿no? Otra forma de tomar en cuenta lo que es la potencia sería directamente tomar en cuenta, por ejemplo, lo que sería bueno, haciendo una relación entre lo que serían ambos, ¿no? Tendríamos que sería 1 más el factor de modulación al cuadrado, tomando en cuenta lo que sería nuestra potencia de la señal. La eficiencia va a ser tomada en cuenta las dos bandas, ¿no?
por ejemplo, tomamos en cuenta lo que sería la potencia de una banda superior sobre la potencia total, digamos, con un índice de modulación, por ejemplo, de 1, veíamos que teníamos 33%, ¿no? Y ese 33% se va a ir uno para cada una de las bandas, ¿no? Entonces se divide aquí entre dos, ¿no? Por eso tendríamos un 16%, nada más por cada banda. Obvio que no es lo mismo eso que la eficiencia del transmisor, ¿no? Que no es... ¿no? Estamos diciendo cuánto realmente nos estamos enviando directamente hacia la banda, ¿no? Aquí un ejemplito de 3 tonos, ¿no? Entonces aquí está yendo el voltaje al primer tono, al segundo tono, al tercer tono y a su réplica en la banda lateral inferior, ¿sí? Y adicionalmente está obviamente la banda lateral, la banda base, como dice, ¿no? La frecuencia portadora. Entonces aquí tendríamos justamente la frecuencia portadora, la primera, segunda y tercera, que nos da justamente el tono. Si ustedes observan esto, se replica exactamente al otro lado, ¿no? Bueno, entonces podríamos hablar de que la AM es fácil de generar, son sencillos, económicos, pero la potencia no aporta información en lo que es la portadora. Luego el ancho de banda se duplica y en ausencia de información, por ejemplo, se tiene una mayor también sensibilidad al ruido. Entonces, la banda doble lateral, o también conocida como señal AM sin portadora, ¿no? Es aquella que no envía, si se recuerdan lo que sería la portadora, ¿no? En realidad, la diferencia directamente sería que aquí nosotros le sumamos la portadora más para que se pueda transmitir con portadora, ¿no? Entonces, si nosotros anulamos la portadora, bueno, toda la potencia se va directamente a las bandas laterales, ¿no? Entonces ahí obviamente no hablamos de una doble modulación, ¿no? Prácticamente no existe la portadora. Si ustedes observan, por ejemplo, acá tendríamos con una especie de índice igual a 1. Y bueno, aquí solamente tendríamos un marco físico, ¿no? Entonces la potencia en este caso sería por cada banda la mitad, ¿no? Entonces un medio. Bueno, el receptor es más complejo, ¿no? La banda lateral única, decíamos que nosotros lo que vamos a hacer es aumentarle la misma señal de salida, ¿no? De tal manera que tengamos la mitad de lo que sería el de AM de doble banda, ¿no? Luego las dos bandas se propagan por distintas trayectorias, entonces puede tener un desvanecimiento selectivo, ¿no? Y bueno, cosa buena es que tiene mucho menos potencia total, ¿no? Lo que es reducción de ruido también, la potencia del ruido térmico se reduce a la mitad porque solo afecta a una de las bandas, ¿no? Sensible a distorsión, ahí, por ejemplo, ahí tendríamos una modulación en bajo nivel. En lo que es modulación en alto nivel, estaríamos hablando de amplificar primero la portadora
y directamente la amplificación realizarla en alta frecuencia, ¿no? En alto nivel, ¿no? Es decir, nosotros tendríamos la posibilidad de que podamos modularla después de amplificar la portadora y recién hacemos la modulación. Entonces, ahí tenemos un ejemplito, ¿no? Tenemos una entrada de lo que sería la señal modulante, ¿no? Con este transformador de pulso vamos a nosotros alimentar directamente acá a lo que sería la portadora. Recordemos que esto es como un cable en alta frecuencia, ¿no? Y esto es enviado directamente a través de lo que sería un circuito resonante a lo que sería la señal de transmisión. Entonces, generalmente se utiliza un trimmer para que nosotros podamos elegir el impacto resonante que nos va a implicar en nuestro transformador. De tal manera que tengamos ahí una frecuencia más alta, ¿no? Entonces, la modulación a alto nivel, ahí podemos ver las etapas. Esta es nuestra señal portadora. Esta es la señal que vamos a meter directamente a nuestra señal. Entonces, esto directamente lo que estamos haciendo es amplificarlo en frecuencia, elevarlo directamente. Aquí tenemos ya la señal modulada, ¿no? Y bueno, obviamente esto llega directamente a lo que sería nuestra entrada, ¿no? Entonces, la modulación del alto nivel, vamos a trabajar con una bobina de choque de radiofrecuencia, que es una reactancia de alto nivel para que no llegue a la fuente ni al circuito modulador, ¿no? Lo que es el capacitor de base de baja reactancia y elevada a alta frecuencia, exige cualquier señal o la frecuencia que puede sobrevivir, entre comillas, a la oposición de bobina de choque y dejar pasar hacia la placa la señal moduladora, ¿no? Entonces, tendríamos ahí nuestros dos capacitores importantes, ¿no? La bobina de choque y lo que sería la capacitancia base, ¿no? En el transistor 1 vamos a tener una fuente de tensión variable que da lugar a un punto de funcionamiento en ese transistor que vamos a tenerlo variante de acuerdo a la señal modulada. Entonces la amplitud de la portadora varía también de la misma forma, una multiplicación requerida que nosotros necesitamos en la modulación de amplitud, ¿no? En el colector tendríamos una señal modulada en amplitud y en el circuito resonante de primario, bueno, tendríamos que el ancho de banda va a ser 2 veces la frecuencia máxima, ¿no? Y la frecuencia inicial va a ser igual a la frecuencia final, de tal manera entonces que en este otro transformador, tendríamos entre esta L2 y C2 un circuito resonante que además va a permitir a estos dos trafos realizar adaptación de impedancias. Si hablamos la señal sin modular, tendríamos directamente, por ejemplo, que vendría la fuente de alimentación por 2 veces el coseno de la señal, sería nuestra señal modulante, la portadora, perdón. Entonces tendríamos directamente 1 más el factor de modulación, donde este BM
que sería nuestro voltaje de polarización, va a darnos nuestra señal de modulación. Ok. A nivel de la portadora, no pone en realidad la fuente de alimentación, pero su nivel de excitación tiene que ser suficientemente grande para que el transistor trabaje en clase C, ¿no? Ustedes van a chequear un par de semestres en lo que es electrónica lineal, las distintas clases de funcionamiento, ¿no? Es decir, en otras palabras, para ponerlo aquí sencillito, tendría que trabajar en la zona lineal, ¿no? Y bueno, la potencia, vamos a trabajar en la amplificación directamente, ¿no? ¿Dónde se va a distorsionar directamente? Cuando tengamos pérdidas en la parte superior o cresta o en la parte inferior, ¿no? Cuando tendríamos demasiada excitación, ¿no? Entonces, se soluciona con un amplificador de potencia de audio a la entrada del primer transformador, ¿no? Esto lo llamamos premodulación. Y ahí acabaríamos, si no me equivoco, sí. Esta es nuestra última diapositiva. Ok, entonces